Organicé y pagué $8,000 por la Navidad de mi familia, pero mi hermana publicó que ella había organizado todo. Entonces mi papá me dijo, no estás invitada a la Navidad de este año. Cancelé todo. A la mañana siguiente tenía 31 llamadas perdidas y un mensaje que me hizo reír a carcajadas. Mi nombre es Sara. Tengo 27 años y todo comenzó en octubre del año pasado. Yo trabajaba en una empresa de consultoría y después de años ahorrando, por fin tenía una buena cantidad guardada. Siempre fui la hija que trataba de agradar, la que hacía de todo para demostrar su valor con gestos grandes. Mi hermana menor, Jessica, siempre fue la consentida de mis papás. Tenía ese don para conseguir todo lo que quería sin mover un dedo, mientras yo tenía que esforzarme 1000 veces más para lograr un poquito de atención. Ese mes, durante una cena familiar, mi mamá comentó lo lindo que sería tener una Navidad especial ese año. Dijo que sería perfecto rentar una cabaña en las montañas, lejos de la ciudad, donde pudiéramos pasar tiempo juntos y crear recuerdos bonitos. Mi papá estuvo de acuerdo, pero enseguida dijo que las finanzas estaban un poco apretadas por unas inversiones que no salieron bien. Y fue ahí cuando lo vi claro. Era mi oportunidad de por fin ser vista, reconocida y quizá hasta amada de la forma en que siempre quise. Sin pensarlo demasiado me ofrecí a pagar todo. Les dije que llevaba años ahorrando y que quería que fuera mi regalo para la familia. No era poca cosa. $8,000 cubrirían el alquiler de la cabaña por una semana, las cenas especiales, la decoración navideña, regalos extra y hasta algunas actividades como esquiar y paseos en trineo. Mis papás se sorprendieron, y por un momento vi algo que casi nunca veía en sus ojos: orgullo. Pasé las siguientes 3 semanas buscando el lugar perfecto. Encontré una cabaña preciosa en las montañas de Valle de Bravo, con 5 habitaciones, chimenea, jacuzzi y una vista que quitaba el aliento. Hice la reservación a nombre de mi papá, como él me pidió, ya que yo iba a organizar todo por él. Transferí el dinero, confirmé las actividades y hasta contraté a un chef privado para 2 de las noches. Estaba tan emocionada que apenas podía dormir. Por fin sería reconocida como la hija responsable, generosa y amorosa que siempre traté de ser. Pero 2 semanas antes del viaje, Jessica publicó una serie de fotos en Instagram y Facebook. En las imágenes salía sonriendo con la descripción: ya quiero que llegue la Navidad de ensueño que organicé para mi familia. Va a ser mágico en las montañas de Valle de Bravo. Sentí cómo el corazón se me fue al suelo. Se había apropiado de todo mi esfuerzo, de mi dinero y de mi idea. Y lo peor eran los comentarios. ¡Qué hija tan maravillosa! Eres increíble, Jessica. Tu familia tiene mucha suerte. Respiré hondo y decidí no hacer un escándalo. Llamé a mi mamá y le pregunté por las publicaciones. Se rió, nerviosa, y me dijo que Jessica solo estaba emocionada y que no era para tanto. Cuando hablé con mi papá, fue aún más directo. Jessica había sugerido que sería mejor que ellos reconocieran públicamente que ella había organizado todo, ya que yo era más madura y no necesitaba reconocimiento. Sentí una rabia profunda crecer dentro de mí, pero me mantuve tranquila. Pensé, lo importante es que tengamos una Navidad especial juntos, ¿no? Tragué mi orgullo y dejé que Jessica se llevara todo el crédito. Al menos yo sabría la verdad, y tal vez durante el viaje las cosas se acomodarían. Pero el universo tenía otros planes para mí. 3 días antes del viaje, recibí una llamada de mi papá a eso de las 6 de la tarde. Su voz sonaba fría, casi robótica, cuando dijo: Sara, no estás invitada a la Navidad de este año. Jessica pensó que sería mejor que fuera solo la familia más cercana, y decidimos que no deberías ir. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi cerebro tardó unos segundos en procesar lo que acababa de escuchar. No estaba invitada a la Navidad que yo misma había planeado y pagado. El viaje que costó $8,000, la cabaña que elegí con tanto cuidado, el chef que contraté, todo. Y me estaban dejando fuera. Está bien, dije con una calma que ni yo sabía de dónde salió. Colgué el teléfono y me quedé sentada en el sillón mirando el techo durante varios minutos. Y de pronto, algo dentro de mí despertó. No era enojo, era una claridad absoluta sobre lo que tenía que hacer. Encendí mi laptop, entré a mi cuenta bancaria y cancelé la transferencia pendiente del último pago de la cabaña. Luego llamé al resort y cancelé toda la reservación, explicando que había surgido una emergencia familiar. Por suerte, aún estaba dentro del plazo de cancelación sin penalización. Después contacté al chef y cancelé sus servicios, las actividades, todo. En menos de 2 horas, había recuperado mis $8,000 y había dejado a mi familia sin plan de Navidad. A la mañana siguiente, me despertó el teléfono sonando sin parar. Eran las 6:30 cuando vi la pantalla. 31 llamadas perdidas. Había mensajes de voz de mi mamá, textos de Jessica y hasta correos furiosos de mi papá. Pero el que más me llamó la atención fue un audio de Jessica.
claramente en pánico. Sara, ¿qué demonios hiciste? La reservación fue cancelada. Papá está furioso. Todos estaban contando con este viaje. ¿Tienes que arreglar esto ya? Me reí. Reí fuerte, sola en mi departamento, mientras tomaba mi café con toda la calma del mundo. Por primera vez en años, sentí que yo tenía el control. Las llamadas siguieron todo el día. Mi mamá iba y venía entre el chantaje emocional y las amenazas. Vas a arruinar la Navidad de la familia. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Mi papá exigía que volviera a hacer la reservación inmediatamente, como si fuera su asistente personal. Jessica, por su parte, empezó a subir historias en Instagram quejándose de la gente envidiosa que arruina todo. Pero yo mantuve la calma, y cuando por fin contesté una de las llamadas de mi papá, la llamada llegó justo cuando pensaba que todo había terminado. El teléfono vibraba sin parar sobre la mesa. El nombre de mi padre iluminaba la pantalla una y otra vez. Había pasado toda la mañana escuchando el timbre insistente, viendo los mensajes multiplicarse, sintiendo una mezcla de curiosidad y desprecio que nunca antes había experimentado. Finalmente respiré hondo y contesté. ¿Qué hiciste, Sara? Su voz era tan dura que tuve que alejar el teléfono unos centímetros. Arruinaste la Navidad de todos. Me quedé callada unos segundos. Al otro lado de la línea escuché a mi madre susurrar algo. Mi padre bajó el tono, pero no la furia. No puedo creer que seas capaz de una cosa así. ¿Qué clase de hija hace eso? No respondí. Había algo nuevo en mí, una calma desconocida que me daba más poder que cualquier grito. Papá, dije finalmente con voz serena, si creen que pueden tener la Navidad perfecta sin mí, adelante. Y colgué. Me quedé mirando la pantalla apagada, el reflejo de mi propio rostro. No lloré, no temblé. Por primera vez, sentí que el silencio era una respuesta más fuerte que cualquier explicación. Me serví un café, abrí la ventana y dejé que el aire fresco de diciembre entrara en el departamento. Pasaron apenas unos minutos antes de que mi celular volviera a vibrar. No contesté ninguna llamada. En cambio, abrí Instagram. Lo primero que vi fue la historia de Jessica. Un fondo negro con letras blancas que decían: algunas personas no soportan ver felices a los demás. Suspiré. El teatro había comenzado. Los comentarios no tardaron en llegar. No te preocupes, hermosa. La gente envidiosa siempre busca arruinarlo todo. Eres la mejor hija, Jess. Todos lo saben. Mientras deslizaba la pantalla, me di cuenta de algo. Mis tíos, mis primos, todos comentaban, todos aplaudían su papel de víctima. Pero una notificación me hizo detenerme. Era un mensaje directo de mi tía Clara, la única que siempre me había tratado con un poco de cariño. Hija, todos sabemos que fuiste tú quien pagó ese viaje. No digas nada todavía, deja que se caigan solos. Leí esas palabras una y otra vez. No sé si me tranquilizaron o me incendiaron por dentro. Era cierto. Las mentiras de Jessica tenían fecha de caducidad. A la tarde, mientras preparaba algo de comer, recibí una videollamada de mi madre. Dudé, pero contesté. Su rostro apareció tenso. El maquillaje apenas disimulaba el enojo. «Sara, ¿por qué hiciste eso?», preguntó sin rodeos. «¿Cancelar el viaje que yo misma pagué?», respondí. «¿O dejar de permitir que me usen?». Ella resopló. «Tu hermana está destrozada. Todos estamos muy tristes. No era necesario hacerlo de esa forma». «¿De qué forma habría sido correcto?», pregunté. «¿Seguir financiando una mentira?». Mi madre me miró como si hubiera dicho una blasfemia. Siempre tan dramática. «Tu hermana solo quería hacer algo bonito para todos. Con mi dinero», le recordé. Su expresión cambió, una mezcla de culpa y orgullo malentendido. «Sara, eres más madura. Deberías entender que no todo el mundo necesita reconocimiento». Ahí estaba, de nuevo, la frase que me había perseguido toda la vida. No necesitas reconocimiento. Como si sentir dolor fuera un capricho. Como si tener dignidad fuera egoísmo. «¿Sabes qué, mamá?», dije finalmente. «Tienes razón. No necesito reconocimiento. Solo necesito respeto». Y colgué por segunda vez en el día. Me quedé mirando el teléfono hasta que la pantalla se apagó. El silencio volvió, pero ya no me pesaba. Era distinto. Era mío. Esa noche decidí salir a caminar. Las luces de Navidad ya adornaban las calles de Monterrey. Los niños corrían entre los puestos de buñuelos y el aire olía a canela y ponche. Todo parecía tan ajeno a mí, tan falsamente feliz. Pero, de alguna forma, también me sentí libre. No tenía que fingir. No tenía que competir. Cuando regresé a casa, encontré un nuevo mensaje. Esta vez no era de mi familia. Era de un número desconocido, pero la foto de perfil mostraba una taza de café y un fondo borroso. El mensaje decía: «No eres la única que piensa que Jessica se pasó. La gente empieza a hablar». Me quedé mirando la pantalla con el corazón acelerado.
No contesté, pero por primera vez en mucho tiempo sonreí. Tal vez, solo tal vez, las máscaras empezaban a caer. A la mañana siguiente, el sonido del celular volvió a romper la calma. Había decidido apagar las notificaciones, pero el zumbido constante de los mensajes me seguía encontrando. Abrí los ojos lentamente, vi el reloj, 7:03 a.m., una hora imposible para llamadas familiares, y sin embargo, ahí estaban. Mi madre, mi padre, Jessica, todos insistiendo. No respondí. Me levanté, preparé café y abrí las cortinas. Monterrey amanecía nublado. El cielo gris parecía estar de acuerdo conmigo. Mientras bebía el primer sorbo, un mensaje nuevo apareció en la pantalla. Esta vez, del grupo familiar de WhatsApp. Mi tía Clara había escrito: «Qué lástima que Sara no vaya a ir, con todo lo que ella organizó». El silencio del grupo duró exactos 20 segundos. Luego, una avalancha. «¿De qué hablas, Clara? ¿Ella organizó qué?» La Navidad fue idea de Jessica. Me quedé observando cómo el hilo de mensajes se volvía una guerra fría. Y entonces, como quien lanza una piedra al lago, mi tía respondió: «Pues yo vi las transferencias. Sara pagó todo. Jessica solo se tomó las fotos». Guardé el celular en el bolsillo y seguí bebiendo mi café. No tenía que decir nada. La verdad se estaba desenterrando sola. A media mañana, Jessica me llamó. 3 veces. A la cuarta, contesté. Su voz era aguda, temblorosa, como si intentara sonar segura y se traicionara al mismo tiempo. «¿Qué hiciste, Sara?», preguntó sin saludar. «Nada», respondí con calma. «¿Le dijiste algo a la tía Clara?». «No, pero parece que alguien lo hizo por mí». Hubo un silencio denso, casi eléctrico. «Eres increíble», dijo con sarcasmo. «No podías soportar que yo tuviera algo bonito por una vez, ¿verdad?». «¿Bonito?», repetí. «¿Llamas bonito robar el esfuerzo de otra persona?». Escuché cómo exhalaba del otro lado, furiosa. «Siempre lo mismo contigo, te crees mejor que todos». «No, Jessica. Solo aprendí a no dejar que me traten como si valiera menos». Colgó de golpe. 10 minutos después, mis redes comenzaron a llenarse de indirectas. Jessica había publicado una foto de una taza de chocolate caliente con la frase: «La gente con mal corazón siempre termina sola». Reí sin ganas. Lo interesante fue ver los comentarios. Por primera vez, algunos no estaban de su lado. «¿Y el viaje que cancelaron? Dicen que tú no lo pagaste». «Qué raro. Tu hermana no dice nada». Siempre hay 2 versiones. El muro perfecto empezaba a agrietarse. Al mediodía, mi madre me escribió: «Tu tía arruinó todo. Jessica está devastada. Podrías aclararlo, ¿no?». No respondí. Me limité a reenviar el mensaje a Clara con un emoji de risa. Ella me contestó con uno de guiño. Por la tarde, mientras trabajaba, sonó el teléfono de la oficina. Era una llamada interna. «Sara, ¿tienes un minuto?». Era la voz de mi jefe, Mauricio. «Claro», dije, tratando de sonar tranquila. «Pasa a mi despacho». Entré con el corazón acelerado. Pensé lo peor, que quizá la tensión familiar se había filtrado de alguna forma, o que mi concentración reciente había fallado. Pero no. Mauricio estaba sonriendo. «He estado observando tu trabajo», dijo mientras me ofrecía un asiento. «La presentación de la semana pasada fue excelente, y quería proponerte algo». Lo miré sin entender. «Estamos abriendo un nuevo proyecto en Guadalajara. Buscamos a alguien con tu perfil. Es más responsabilidad, pero también mejor salario». Tardé unos segundos en reaccionar. «¿En serio?». «Sí. Lo pensé mucho. Tienes una manera de mantener la calma incluso bajo presión. Y eso no se enseña. Se aprende a golpes». Sonreí con una mezcla de orgullo y sorpresa. «A golpes», pensé. No se imaginaba cuánta razón tenía. A la salida de la oficina, el sol ya se ocultaba tras las montañas. Sentí que el aire fresco me devolvía la vida. Por primera vez en años, algo bueno venía de mi propio esfuerzo, no del favor de nadie. Esa noche, cuando llegué al departamento, tenía 3 mensajes nuevos. 2 de mi madre, 1 de Jessica. Ignoré los primeros. Abrí el de mi hermana. Solo decía: «Mañana quiero hablar contigo. En persona. Es importante». Miré la pantalla por un largo momento. Parte de mí quería ignorarla, pero otra parte, esa vieja costumbre de buscar paz, me empujaba a aceptar. Apagué el celular. Me serví una copa de vino y me quedé en silencio. Afuera, las luces de la ciudad titilaban como si nada pudiera romper la calma. Pero en el fondo, lo sabía. El verdadero conflicto apenas comenzaba. Dormí poco esa noche. No por miedo, sino por algo que hacía años no sentía: curiosidad. Jessica nunca pedía hablar en persona sin un motivo oculto. Cada vez que lo hacía, detrás había manipulación, lágrimas o algún intento de salvar su imagen. Aún así, acepté. No porque esperara una disculpa, sino porque necesitaba mirarla a los ojos y confirmar lo que ya sospechaba.
que su culpa no era por lo que había hecho, sino por haber sido descubierta. Nos citamos en una cafetería en el centro de Monterrey, un lugar pequeño con paredes de ladrillo y luces cálidas. Llegué 15 minutos antes, como siempre. Jessica llegó tarde, como siempre. Apareció con gafas oscuras y el cabello perfectamente peinado, como si fuera una actriz llegando a una entrevista. No tienes idea de lo difícil que han sido estos días, dijo apenas se sentó, sin saludar. Imagino, respondí. Todos me están atacando en redes. Dicen cosas horribles. Tú podrías arreglarlo, ¿sabes? Bastaría con que dijeras que fue un malentendido. La miré un largo instante. ¿Un malentendido? Repetí. ¿Así le llamas a robar el trabajo y el dinero de alguien? Se quitó las gafas. Sus ojos estaban rojos, pero no sabía si por lágrimas o por rabia. Siempre lo haces, Sara. Siempre tomas todo demasiado en serio. Yo solo quería hacer algo bonito para todos, que mamá y papá se sintieran orgullosos de mí por una vez. ¿Y por eso necesitabas robarme? Pregunté con calma. ¿Era la única forma de que te quisieran? Sus labios temblaron. No respondió. Por un momento, creí ver algo real en su expresión. Vergüenza. Pero desapareció tan rápido como llegó. «Tú no entiendes», dijo con un tono más seco. «Ellos siempre te compararon conmigo. Siempre hablaron de lo responsable que eras. Yo solo quería equilibrar las cosas». Solté una pequeña risa amarga. «Entonces lo lograste. Ahora todos saben que somos iguales». Jessica se levantó de golpe, ofendida. «¿Eso es lo que querías? ¿Verme humillada?», me dijo en voz baja, pero firme. «Pues felicidades. Lo conseguiste». «No, Jessica, yo no hice nada. Te humillaste sola». Me dio una última mirada cargada de odio y se fue sin despedirse. Me quedé sola, con el aroma del café enfriándose y la sensación de que algo acababa de romperse definitivamente entre nosotras. Cuando volví a casa, encontré un mensaje de voz de mi madre. Su tono era tenso, como si hubiera llorado. «Sara, hija». Jessica llegó destrozada. «No sé qué pasó entre ustedes, pero no deberías hablarle así. Está muy mal. No la reconozco. Quizá podrías ayudarla como siempre lo hiciste». Apagué el teléfono. El «como siempre lo hiciste» resonó en mi cabeza. Sí, siempre había sido yo quien reparaba lo que los demás rompían, pero esta vez, no. Los días siguientes fueron extraños. En el trabajo, todo iba de maravilla. Mi jefe me felicitaba, el nuevo proyecto avanzaba y hasta mis compañeros me trataban con más respeto. Pero al mismo tiempo, mi familia insistía en jalarme de vuelta a su caos. Una noche, mientras trabajaba desde casa, recibí un mensaje inesperado en LinkedIn. Era un antiguo colega, Luis, que ahora vivía en Guadalajara. «Vi tu presentación sobre liderazgo. Me impresionó. Estamos armando un equipo nuevo aquí. Si te interesa, podríamos hablar». Releí el mensaje varias veces. Guadalajara, justo donde mi empresa planeaba abrir el nuevo proyecto. Contesté sin pensarlo demasiado. Claro, me encantaría saber más. Esa noche dormí con una sensación distinta. Esperanza. Una palabra que había olvidado cómo se sentía. Pasaron 3 días antes de que el teléfono volviera a sonar con la voz que menos quería oír. «Sara», dijo mi padre, «tu madre insiste en que hables con Jessica. No está bien. Apenas come. ¿Y qué quieren que haga?». Respondí con frialdad. «¿Que le compre otra Navidad para animarla?». Él suspiró cansado. «Sabes que te queremos, pero estás siendo dura». Ella solo cometió un error. «No, papá. Ustedes cometieron el error. Yo solo aprendí la lección». Hubo un silencio largo, incómodo, y luego colgó. Me quedé mirando la pantalla apagada. No sentí culpa. Sentí alivio. Por primera vez en mucho tiempo. No tenía que explicarme ni justificarme. Esa misma noche, Luis me llamó. «Sara, acabo de hablar con la gente del proyecto. Te quieren en Guadalajara, pero tendrías que mudarte pronto». «¿Qué tan pronto?», pregunté. «Antes de fin de mes». Miré alrededor de mi pequeño departamento. Las cajas sin abrir de la Navidad cancelada. Las luces guardadas en una esquina. Tal vez era hora de empezar de nuevo. A las 2 de la mañana, mientras empacaba los primeros libros, recibí una última notificación. Era una historia nueva de Jessica. Una foto borrosa, lágrimas falsas y la frase «Cuando das todo y te pagan con traición». Sonreí con ironía. La diferencia era que esta vez nadie la creía. Y mientras apagaba la luz, sentí que el capítulo más viejo de mi vida finalmente se estaba cerrando. El día que me despedí de Monterrey, el cielo estaba despejado, como si la ciudad me diera permiso de irme sin culpa. Metí mis maletas en el auto y miré por última vez el edificio donde había pasado los últimos 4 años. ¿Cuántas veces volví a ese departamento con el corazón roto, buscando la aprobación de una familia que nunca me vio como suficiente? Pero esta vez era distinto. Me iba sin mirar atrás. El viaje hasta Guadalajara fue largo, pero en silencio se sentía bien. Puse una lista de reproducción vieja,
una mezcla de canciones que escuchaba en la universidad, cuando todavía creía que podía con todo. A mitad del camino, recibí un mensaje de Mauricio, mi jefe. Todo listo para tu llegada. Te esperamos mañana en la oficina. Bienvenida a tu nueva etapa. Sonreí. No podía creerlo. Por primera vez en años, tenía algo que era solo mío, un logro que no dependía de nadie. Llegué a Guadalajara por la tarde. La ciudad tenía otro ritmo, menos caótico, más amable. El departamento que había rentado era pequeño, pero luminoso. Me senté en el piso, rodeada de cajas, y respiré profundo. Era el sonido de la libertad. Al día siguiente llegué a la nueva oficina. El equipo me recibió con sonrisas, y por primera vez sentí que no tenía que demostrar nada, solo ser. La semana pasó rápido. Nuevos proyectos, nuevas personas, nuevas conversaciones. La vida empezaba a fluir. Hasta que una tarde recibí un mensaje inesperado. Era de mi madre. Tu hermana quiere verte. Está en Guadalajara por trabajo. Dice que quiere hablar contigo. La ignoré. Me parecía una trampa. Pero 3 horas después, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez, era Jessica. No voy a molestarte mucho, dijo apenas contesté. Solo quiero verte 5 minutos. En serio, Sara. Pensé en colgar, pero algo en su tono me detuvo. No sonaba soberbia, sonaba cansada. Accedí. Nos vimos en un parque cerca de Chapultepec. Ella llegó puntual, algo inusual. Vestía ropa sencilla, sin maquillaje. Casi no la reconocí. Nos sentamos en una banca y el silencio fue incómodo al principio. No vine a pelear, dijo finalmente. Solo quería decirte que... Lo siento. ¿Por qué exactamente? Pregunté, sin suavizar el tono. Por todo. Por lo del viaje, por lo que dije, por cómo te traté. Sus palabras parecían sinceras, pero su mirada temblaba. Había un nerviosismo que no supe descifrar. No sé si puedas creerme, continuó. Pero desde que pasó todo, mamá y papá no me miran igual. Es como si me tuvieran lástima o desprecio. No es mi problema, respondí cortante. Lo sé, bajó la cabeza. Solo quería pedirte perdón. La miré en silencio. No sabía si era real o una estrategia más. No sé qué quieres que diga, contesté finalmente. El perdón no borra el pasado. No quiero que lo borres, replicó. Solo quiero que dejes de odiarme. Suspiré. Jessica, no te odio. Simplemente ya no me importa. Nos quedamos calladas. Ella asintió y por un momento pareció aliviada. Se levantó, se ajustó el bolso y antes de irse me dijo: «Ah, y mamá me pidió que te dijera que papá quiere hablar contigo». «¿Para qué?» «No sé. Dijo que te mandará un mensaje». Y se fue. Volví a casa con una sensación rara. No tristeza, no enojo. Solo un vacío tranquilo. Como si cada disculpa tardía llegara demasiado tarde para hacer diferencia. Esa noche, mientras trabajaba en la computadora, recibí un correo. Era de mi padre. El asunto decía: «Solo quiero hablar». El mensaje, breve: «Viajaré a Guadalajara el fin de semana. No quiero discutir, solo conversar. Te invito a desayunar». Cerré la laptop y me quedé mirando la ventana. Las luces de la ciudad titilaban a lo lejos, y pensé en cuántas veces soñé con un momento así. Un padre queriendo escucharme, no juzgarme, pero algo me decía que no sería tan simple. El sábado llegó. Me encontré con él en una cafetería pequeña, la misma donde solía ir con mi abuelo cuando era niño. Mi padre estaba allí, sentado, con una camisa planchada y los ojos más cansados de lo habitual. «Te ves bien, hija», dijo, sonriendo con torpeza. «Gracias», respondí. Pedimos café. Hubo silencio. Luego, él empezó a hablar. «He pensado mucho en todo lo que pasó, en cómo te hicimos sentir». «¿Y?», pregunté. «Creo que fui injusto contigo. Quise mantener la paz, pero a veces eso solo es otra forma de cobardía». Sus palabras me sorprendieron. Nunca lo había escuchado admitir un error. «No sé si pueda cambiar lo que pasó», continuó, «pero sí puedo intentar no volver a fallarte». Lo miré, intentando creerle. «No quiero que me prometas nada, papá. Solo que me dejes vivir en paz». Él asintió. «Eso ya lo tienes». Sonrió, con un gesto que parecía sincero. Pagamos la cuenta. Antes de irnos me abrazó. Fue un abrazo torpe, breve, pero real. No me dijo más. Solo: «Cuídate mucho». Esa noche dormí tranquila. Por primera vez sentí que algo dentro de mí se cerraba. No como una herida curada, sino como una puerta que ya no necesitaba estar abierta. Sin embargo, la calma duró poco. 3 días después, mientras revisaba mi correo en la oficina, vi algo que me heló la sangre. Un enlace compartido por un colega. El título decía: «La hermana que pagó la Navidad y fue expulsada. La historia que indigna a todos». Y debajo, mi nombre completo. Cuando abrí el enlace, sentí que el estómago se me cerraba. Era una nota publicada en un portal digital de noticias locales.
El artículo narraba mi historia casi palabra por palabra. Una joven regiomontana paga la Navidad familiar y es excluida por su propia hermana. El texto estaba acompañado por fotos tomadas de las redes de Jessica, la cabaña, los adornos, la nieve artificial, su sonrisa fingida, todo expuesto. No entendía cómo alguien había conseguido esa información. No había contado los detalles a nadie fuera de mi círculo más cercano. Mis manos temblaban mientras bajaba por los comentarios. ¡Qué injusticia, pobre muchacha! Esa familia debería darle vergüenza. Espero que la hermana aprenda la lección. Mi nombre no aparecía completo, pero bastaba con un par de búsquedas para descubrirlo. Mi LinkedIn, mis fotos, mi trabajo, todo estaba ahí, mezclado con la compasión de desconocidos. Minutos después, el teléfono empezó a sonar. Primero mi madre, luego Jessica, luego un número que no reconocí. No contesté. Cerré la laptop, apagué el celular y me quedé mirando la pared blanca del departamento. No era vergüenza lo que sentía, era exposición. Era como si, después de años de invisibilidad, el mundo de pronto me viera por lo peor, no por lo que realmente era. Esa noche no pude dormir. El teléfono vibraba sin parar, lleno de mensajes. ¿Eres tú la del artículo? Te admiro por lo que hiciste. ¿De verdad cancelaste todo? ¡Qué valiente! No sabía si sentirme aliviada o invadida. Al día siguiente, al llegar al trabajo, Mauricio me llamó a su oficina. «Sara, sé que es incómodo», dijo con tono prudente, «pero la historia se hizo viral. Algunos compañeros la compartieron sin saber que eras tú». Asentí, en silencio. «Solo quiero que sepas que aquí tienes todo nuestro apoyo». Hizo una pausa. «Aunque te recomiendo cerrar tus redes por un tiempo». Lo agradecí. Al menos en ese espacio nadie me juzgaba. Esa misma tarde recibí un mensaje de Jessica. Era un audio y su voz sonaba diferente. No sé cómo pasó, te lo juro, pero todos me odian ahora. En el trabajo me miran como si fuera un monstruo. Mamá dice que fue tu tía Clara, pero ella lo niega. ¿Podemos hablar, por favor? No respondí. No por venganza, sino porque entendí que no había nada que decir. Las palabras nunca habían cambiado nada entre nosotras. Solo los hechos. Durante los días siguientes, las cosas se intensificaron. Un canal de televisión local retomó la nota. Ahora con titulares más sensacionalistas. El engaño familiar que se volvió viral en México. Las redes se llenaron de comentarios, memes y hasta imitaciones. La historia que había sido mi herida se transformó en entretenimiento para miles de desconocidos. Una noche, al regresar del trabajo, encontré una carta deslizada bajo la puerta. Era de mi padre. Reconocí su caligrafía firme, pero el papel estaba arrugado, como si hubiera dudado en enviarla. La abrí con cuidado. «Hija, no sé cómo comenzó todo esto, pero quiero que sepas que estoy avergonzado. Nunca imaginé que nuestra familia se vería envuelta en algo así. No sé si pediste ayuda o si alguien lo hizo por ti, pero tal vez esto era necesario. He visto cómo te tratan con respeto ahora. Ojalá lo hubiera hecho yo antes». Me quedé sentada con la carta en las manos, sin saber si llorar o reír. No había pedido justicia, pero la justicia había llegado igual, por accidente o por destino. Esa semana mi madre me llamó. Contesté por impulso. «¿Estás contenta?», preguntó con una voz dura. «Lograste lo que querías. Nos humillaste a todos». «Yo no publiqué nada», respondí con calma. «¿Y quién más podía hacerlo?», insistió. Nadie más sabía los detalles. Cerré los ojos. «Mamá, tal vez el problema no es quien lo dijo, sino lo que hicimos». Ella no respondió. Solo respiró fuerte y colgó. Después de esa llamada, algo dentro de mí cambió. Ya no tenía miedo de su desaprobación. No necesitaba que entendieran mi versión. Bastaba con saber que la verdad, aunque distorsionada, ya no era un secreto. Esa noche me quedé trabajando hasta tarde. Afuera llovía. Las gotas golpeaban el vidrio con suavidad. El silencio era tan distinto ahora. No era vacío, era descanso. A las 11, mientras apagaba la computadora, sonó una notificación en mi correo. Era un mensaje nuevo, sin asunto. El remitente, Jessica. Y solo una línea de texto. «No voy a dejar que sigas destruyendo lo que queda de nosotros». Me quedé mirando esas palabras por un largo rato, con el corazón acelerado. No respondí, pero algo me decía que el silencio esta vez no sería suficiente. Pasé toda la noche pensando en ese correo. No tenía anexos ni amenazas claras, pero algo en esa frase, «No voy a dejar que sigas destruyendo lo que queda de nosotros», me provocó una inquietud que no pude quitarme de encima. Jessica nunca había sabido perder, y ahora que el público la había condenado, algo en ella se estaba rompiendo. A la mañana siguiente, decidí no darle más vueltas. Borré el mensaje, cerré el correo y salí rumbo al trabajo. Pero el día no pasó tranquilo. En la hora de la comida,
noté que varios compañeros me miraban con curiosidad. Algunos se acercaron con amabilidad incómoda. «Oye, Sara, ¿todo bien en casa?», preguntó Sofía, una de las diseñadoras. «Sí, ¿por qué?», dije, intentando sonar despreocupada. «No sé, vimos algo en redes, una publicación nueva sobre ti». El corazón me dio un vuelco. Abrí el celular y lo confirmé. Jessica había publicado en Facebook un texto largo, casi una confesión manipulada. «He sido atacada por gente que no entiende el valor del perdón. Sí, mi hermana pagó un viaje, pero lo hizo para presumir. Mi familia no la excluyó. Ella se alejó porque no soporta no tener el control. No crean todo lo que leen». En cuestión de horas, su publicación tenía cientos de comentarios. Algunos le creían, otros no. Pero lo que más me dolió no fueron sus palabras, sino la foto que adjuntó. Una imagen nuestra de hace años, abrazadas, sonriendo en la Navidad de 2018. Una imagen que había tomado yo. Era como si intentara reescribir la historia usando mis propios recuerdos. Esa tarde, recibí otra llamada. Era Clara, mi tía. «Hija, ya vi lo que hizo tu hermana. No te preocupes, la gente no es tonta». «Lo sé, tía, pero no quiero más drama. Pues te aviso que los periodistas están buscando declaraciones. No les digas nada. Ellos se alimentan del conflicto». Le agradecí, y prometí mantenerme al margen, pero sabía que Jessica no se detendría ahí. 2 días después, mientras salía del trabajo, la vi. Estaba esperándome frente al edificio, bajo un paraguas. Tenía el rostro pálido, los ojos hinchados y el cabello húmedo por la llovizna. «Necesitamos hablar», dijo apenas me acerqué. «No tengo nada más que decirte». «Por favor, Sara». Su voz se quebró. «No quiero pelear». La miré. Había algo distinto en su tono, una mezcla de desesperación y culpa. Suspiré y accedí a caminar con ella hasta una cafetería cercana. Nos sentamos en silencio. Jessica revolvía su café sin probarlo. «Todo se me salió de las manos», dijo finalmente. «No quise que esto se hiciera tan grande. Publicaste una mentira más. ¿Qué esperabas? Que alguien me escuchara», respondió con un hilo de voz. «Todos me odian, Sara. Mamá apenas me habla. Papá, bueno, tú sabes». Me quedé mirándola. Por un instante, recordé a la niña que solía esconderse detrás de mí cuando se metía en problemas. Esa versión de Jessica seguía ahí, perdida bajo las capas de vanidad y culpa. «No puedo arreglar esto por ti», le dije con calma. «Cada quien tiene que cargar con lo que hizo». «Lo sé», susurró. «Pero necesito que entiendas algo». Se inclinó hacia adelante. «No fui yo quien filtró la historia». Fruncí el ceño. «¿Qué dices?» «Te lo juro. No sé cómo ese portal tuvo los detalles ni las fotos. Mamá cree que fue Clara, pero no fue ella tampoco». «Entonces, ¿quién?» «No lo sé. Pero alguien quiere vernos pelear». Me quedé callada. No sabía si creerle. La confusión se mezclaba con la desconfianza. Jessica se levantó, dejó dinero sobre la mesa y se fue sin despedirse. La vi alejarse entre la gente, con el paraguas negro perdiéndose en la lluvia. Esa noche, al llegar a casa, no pude concentrarme. Encendí la computadora, abrí el artículo otra vez. Miré los detalles, las fechas, los nombres, incluso el precio exacto de la reserva. Eso no estaba en ninguna publicación. Solo mi familia lo sabía. Un escalofrío me recorrió. ¿Y si Jessica decía la verdad? ¿Y si alguien más lo había hecho? Mientras pensaba en eso, el celular vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Solo decía: «A veces, la verdad se filtra sola. Otras veces, alguien la empuja». No había nombre, ni foto. Me quedé mirando la pantalla, inmóvil, mientras el sonido de la lluvia golpeaba el techo como un reloj marcando algo inevitable. Esa noche entendí que, aunque había intentado alejarme del pasado, el pasado todavía me seguía los pasos. No dormí esa noche. Me quedé mirando el teléfono sobre la mesa, con ese mensaje anónimo brillando en la pantalla. A veces, la verdad se filtra sola. Otras veces, alguien la empuja. Lo releí al menos 20 veces, tratando de encontrar algún sentido. No tenía remitente, ni foto, ni firma. Solo esas palabras que parecían más una advertencia que una casualidad. Me pregunté si debía mostrarlo a alguien. ¿Pero a quién? Mauricio, mi jefe, ya había sido más que comprensivo con todo el caos mediático. No iba a arrastrarlo a mis asuntos familiares. ¿Y Jessica? No. Si era una trampa, no iba a darle el gusto. Apagué el celular y traté de dormir, aunque el sueño nunca llegó. Al amanecer, el mensaje había desaparecido. Literalmente. No estaba en la bandeja, no en la papelera, no en ninguna parte. Ahí entendí que algo más grande estaba pasando. Los días siguientes fueron una mezcla de rutina y tensión. En el trabajo intentaba concentrarme, pero cada tanto revisaba el correo o el teléfono esperando algo más. Nada.
hasta que una tarde, mientras revisaba mis redes, me encontré con algo nuevo. Un video. Era una entrevista de radio en línea. El titular decía: "Habla la familia detrás de la historia viral de la Navidad". Clic. La imagen apareció. Jessica, con el rostro serio, hablando frente a un micrófono. "No quiero hablar mal de mi hermana", decía con voz suave, "pero hay cosas que la gente no sabe". Me quedé inmóvil. Ella siempre quiso controlar todo. Continuó. "No lo hacía por amor. Lo hacía para demostrar que era mejor que yo. Yo solo quería unir a la familia". Respiré hondo. No podía creer lo que escuchaba. El entrevistador fingía empatía, pero le seguía el juego. "¿Entonces no fue cierto que te apropiaste del dinero?". "No, claro que no", respondió ella, mirando a cámara. "Todo fue un malentendido que alguien de fuera aprovechó para destruirnos". Cerré la laptop de golpe. La rabia me subió al pecho como un incendio. Pasaron unos minutos antes de que sonara mi teléfono. Era Clara, mi tía. "¿La viste?", preguntó sin rodeos. "Sí. No sé quién la convenció de hablar, pero se metió en un problema". "¿Por qué lo dices?". "Porque alguien envió el contrato de la reserva del viaje a ese mismo programa, a nombre de tu papá, con tu firma como transferente. Lo van a publicar mañana". Me quedé muda. "¿Quién lo hizo?", pregunté, casi en un susurro. "No lo sé, pero el documento tiene marca de agua digital. Alguien lo descargó de un correo que no era el tuyo". Colgué y me quedé mirando el vacío. ¿Podía haber sido mi padre? No, él ni siquiera sabía manejar bien el correo. ¿Mi madre? Tal vez. Pero, ¿por qué exponer a su propia hija? Y entonces pensé en algo. Jessica no mentía cuando dijo que alguien quería vernos pelear. Al día siguiente, los documentos se filtraron. El programa los mostró en vivo, con capturas de pantalla y todo. Mi nombre, mi firma, el comprobante bancario. El público enloqueció. Los comentarios explotaban en redes. "La hermana mayor dice la verdad. Qué familia más hipócrita. Qué vergüenza, y todavía hacen entrevistas". Jessica cerró su cuenta en cuestión de horas. Mi madre me llamó llorando. "¿Estás contenta ahora?", me dijo entre sollozos. "Todo el mundo se burla de nosotros. Yo no filtré nada, mamá". "Pues alguien de tu parte lo hizo. Nadie más tenía esos documentos". Silencio. Por primera vez supe que ella también tenía miedo. Esa noche, mientras tomaba vino frente a la ventana, mi celular vibró de nuevo. Otro mensaje, del mismo número desconocido. "La verdad no destruye, solo limpia lo que estaba podrido". Esta vez no lo borré. Tomé una captura y lo guardé. No sabía quién era esa persona, pero empezaba a pensar que no era un enemigo. O, al menos, no uno mío. Las semanas pasaron. La historia dejó de ser noticia. La gente se cansó, como siempre. Pero en mi interior algo seguía moviéndose. Ya no se trataba de Jessica, ni de mis padres, ni siquiera de la cabaña. Era algo más profundo. La sensación de que todo aquello me había liberado. Un viernes por la noche, mientras salía del trabajo, vi un mensaje nuevo en LinkedIn. Era de un periodista. "Sara, sé que no quieres hablar de lo ocurrido, pero hay algo que deberías saber". El correo original con los comprobantes salió de una dirección vinculada a una empleada del banco, y la solicitud de acceso fue hecha por alguien con tu apellido. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Mi apellido?, le respondí de inmediato. ¿Qué nombre exactamente? El mensaje llegó un minuto después. Mariela G., mi madre. Se me nubló la vista. Me senté en la acera, con el teléfono en la mano, mientras el ruido del tráfico se volvía un zumbido lejano. No sabía si llorar o reír. Mi madre, la misma que me había acusado de destruir a la familia, había sido quien expuso a todos. Esa noche comprendí que el fuego que me había consumido todo ese tiempo no venía de Jessica, sino de ella, y supe que, por fin, había llegado el momento de enfrentarla. El viaje a Monterrey fue silencioso, pero no tranquilo. El viento golpeaba los vidrios del autobús, y por primera vez en mucho tiempo, no escuché música. Quería llegar con la mente fría. No buscaba venganza ni escándalos, solo respuestas. La verdad había salido a la luz, pero seguía envuelta en la mentira más dolorosa, la de una madre capaz de traicionar a su propia hija para proteger una apariencia. Llegué al atardecer. El aire húmedo de diciembre olía a nostalgia y a ceniza. Caminé las 3 cuadras que separaban la terminal de la casa de mis padres. La fachada seguía igual. Las luces navideñas aún colgaban del balcón, aunque apagadas. Toqué la puerta. Mi madre abrió. Me miró como si no creyera que estaba allí. «Sara», susurró. «Necesito hablar contigo». Me dejó pasar sin decir más. El interior estaba silencioso, apenas iluminado por la lámpara del comedor. Vi el árbol de Navidad en la esquina, el mismo de todos los años, con los adornos que yo había comprado tiempo atrás. Nos sentamos frente a frente.
Ella cruzó las manos sobre la mesa, nerviosa. Ya sé que fuiste tú, dije sin rodeos. Fuiste tú quien envió los documentos al periodista. Su respiración se agitó. ¿Quién te dijo eso? No importa. Quiero escucharlo de ti. Bajó la mirada. No quería que las cosas se salieran de control, murmuró. Pero no soportaba ver a la familia señalada por algo que parecía mentira. ¿Mentira? Interrumpí incrédula. Era la verdad, mamá. Yo pagué todo. Golpeé la mesa con la palma, y el sonido resonó en la casa. Ella dio un salto, como si yo hubiera gritado. Lo sé, dijo al fin con voz temblorosa. Pero la verdad también destruye, Sara. Yo solo quería proteger a tu padre, protegernos. Reí con incredulidad. ¿Protegernos? ¿O proteger la imagen de una familia perfecta que nunca existió? Ella me miró con lágrimas contenidas. Tú no entiendes. Crecí en una casa donde la gente hablaba, donde cualquier error era un escándalo. Yo solo quería que mis hijas fueran admiradas. Y para eso necesitabas humillarme, dije con frialdad. Exponerme, convertirme en el blanco de todo. Se cubrió el rostro con las manos. No sabía que publicarían tu nombre. Sollozó. Pensé que bastaría con mostrar los papeles, que te dejarían en paz, que todo se equilibraría. Me quedé en silencio unos segundos. La mujer frente a mí no era la madre que yo había idealizado toda la vida. Era alguien frágil, prisionera de su propio miedo al qué dirán. Pero eso no la excusaba. Siempre hablaste de familia, mamá, de amor, de respeto, de unión, pero el día que tuviste que elegir entre tu orgullo y tu hija, elegiste tu orgullo. Ella lloró en silencio. Yo la observaba, pero no sentía rabia. Sentía un vacío sereno, una especie de distancia que ya no dolía. Era como si, finalmente, todo lo que había soportado tuviera sentido. Me estaba despidiendo, incluso sin decirlo. ¿Vas a contarle a tu padre?, preguntó ella con la voz rota. No hace falta, respondí. Él ya lo sabe, aunque no lo diga. Me levanté, tomé mi bolso y caminé hacia la puerta. Antes de salir, me detuve. ¿Sabes qué es lo peor de todo?, dije sin mirarla. Que al final, fuiste tú quien destruyó lo que quedaba de nosotros, no yo. Salí. La noche era fría, pero respiré con alivio. Regresé a Guadalajara al día siguiente. Me sentía más ligera, aunque no sabía si era por haber enfrentado a mi madre o por entender, al fin, que no necesitaba su aprobación. En el trabajo, las cosas marchaban bien. El proyecto se consolidaba, y Mauricio me pidió que liderara una presentación ante clientes internacionales. Por primera vez, no dudé. El día de la presentación, mientras hablaba frente al público, sentí algo extraño, orgullo. No por el reconocimiento, sino porque mi voz ya no temblaba. Al salir, recibí una llamada. Era mi padre. «Hija», dijo con tono pausado, «sé que hablaste con tu madre. No la juzgues demasiado». «No la juzgo. Solo aprendí a poner límites». «Eso me alegra», respondió. «Quería decirte algo más». Hubo un silencio breve. «Jessica se fue de casa. Está viviendo con una amiga. No te preocupes, está bien. Solo quería que lo supieras». Asentí, aunque él no podía verme. «Gracias por avisarme, papá». Colgamos. Me quedé mirando el teléfono por un momento. Jessica fuera de casa. Mi madre sola. Mi padre atrapado en el medio. Y yo, por primera vez, libre de todos. Esa noche, al volver a casa, encontré un sobre debajo de la puerta. Era una carta manuscrita, sin firma, pero reconocí la letra. Jessica, no puedo seguir aquí. No busco tu perdón, pero quería darte las gracias. Por haber hecho lo que yo nunca tuve el valor de hacer. Poner límites. Algún día te contaré todo lo que mamá me pidió callar. Doblé la carta con cuidado. No sabía si creerle, pero algo en su tono sonaba distinto. Humano. Me serví una copa de vino y salí al balcón. El aire fresco de Guadalajara me acarició el rostro, y por primera vez en muchos años, sonreí sin pensar en quién me miraba. El pasado estaba ardiendo detrás de mí, pero yo seguía caminando. Y aunque no lo sabía aún, la historia no había terminado, porque 2 días después recibiría una llamada que volvería a cambiarlo todo. La llamada llegó un lunes a las 7 de la mañana. Todavía estaba medio dormida, el café humeaba en la mesa, y el sonido del celular me sacó del trance con un sobresalto. Miré la pantalla. Jessica. Dudé. Habían pasado semanas desde su carta, y no sabía si responder, pero algo en mi instinto me dijo que lo hiciera. ¿Hola?, contesté con la voz baja. Del otro lado, silencio. ¿Jessica? Entonces escuché un suspiro tembloroso. Soy yo. No te preocupes, no voy a pedirte nada. Solo necesitaba escuchar una voz familiar. Su tono me desconcertó. No sonaba altiva ni irónica. Era vulnerable. ¿Dónde estás?, pregunté. En Ciudad de México. Vine por trabajo, pero las cosas salieron mal. Me quedé sin nada, sin departamento,
sin apoyo. ¿Y mamá? ¿Papá? No quiero verlos, dijo rápido. Mamá sigue fingiendo que todo está bien. ¿Y papá? Bueno, él hace lo que siempre hace. Callar. Hubo una pausa larga. ¿Podemos vernos? Solo para hablar, dijo al fin. Está bien, respondí, sorprendida de mi propio tono tranquilo. Pero no aquí. Elegimos un café discreto cerca de Chapultepec. Llegué primero, pedí 2 capuchinos y esperé. Jessica llegó con una mochila pequeña y una expresión de cansancio que no recordaba haber visto en ella. Tenía ojeras marcadas y el cabello recogido en un moño improvisado. Gracias por venir, dijo, sentándose frente a mí. Dijiste que querías hablar. Aquí estoy. Ella jugueteó con la taza un rato antes de hablar. Necesito contarte algo. Te escucho. No fui la única que mintió. La miré, sin entender. ¿A qué te refieres? Mamá hizo cosas peores que enviar los documentos al periodista. Tragó saliva, nerviosa. Ella fue quien contactó al medio desde el principio. Les dio la historia y los nombres, solo que no esperaba que usaran el tuyo. Cuando todo se descontroló, intentó culparme. Me quedé helada. ¿Y cómo sabes eso? Porque yo estuve ahí. Bajó la mirada. La escuché hablar por teléfono aquella noche. Estaba llorando. Decía que tenía que limpiar la reputación de la familia. Por un momento, no supe qué decir. Todo el aire pareció quedarse atrapado en mi pecho. Jessica siguió hablando. La enfrenté. Le dije que era injusto, que te odiaría para siempre si lo hacía. Pero me gritó que me callara, que yo era parte del problema. La observé. Había sinceridad en su voz. Un dolor viejo que no recordaba haberle visto nunca. ¿Por qué me lo dices ahora? Porque ya no puedo cargar con esto. Se le quebró la voz. Perdí mi trabajo, mis amigos, y mamá no quiere verme. Quiere... Solo tú sabes lo que se siente estar sola con ese silencio encima. La dejé hablar. No la interrumpí, no porque la perdonara, sino porque entendí que a veces el perdón empieza con el silencio. Cuando terminó, se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Y ahora qué harás? Pregunté. No lo sé. Quiero irme a otro lugar, empezar de cero. Pero antes necesitaba decírtelo. No quiero que vivas pensando que fuiste la única traicionada. Asentí. Gracias por decírmelo. Dije simplemente. ¿Me odias menos ahora? Preguntó con una media sonrisa. No te odio, pero todavía estoy aprendiendo a no necesitarte. Ella bajó la cabeza y asintió. Nos quedamos en silencio, escuchando el ruido lejano de la calle. Por primera vez, no había tensión entre nosotras, solo cansancio. Antes de irse, Jessica me miró una última vez. Sara, si algún día decides hablar públicamente, dilo todo. No por venganza, sino porque mereces que te escuchen por ti, no por lo que otros contaron. Después se fue. La vi alejarse entre la gente, y por primera vez, no sentí rabia ni alivio. Sentí cierre. Esa misma noche, me quedé trabajando hasta tarde en el proyecto de la empresa. La presentación en Guadalajara había sido un éxito, y ahora querían que representara al equipo en un evento internacional en Madrid. La idea me asustaba y me emocionaba al mismo tiempo. A las 11 sonó el teléfono. Era papá. «Tu madre está mal», dijo con voz grave. «No físicamente, pero se la pasa encerrada. No habla con nadie. No puedo hacer nada por ella», respondí. «Lo sé, pero quería que lo supieras. Ella te dejó algo». «¿Qué cosa?» «Una caja. Dijo que era para ti, pero que no la abrieras hasta Navidad». Guardé silencio. «¿Me la vas a mandar?» «Ya está en camino». Colgamos. Miré por la ventana. La ciudad dormía bajo un cielo de luces dispersas. Una caja. Un regalo. Una fecha exacta. Después de todo lo que había pasado, no sabía si sentir miedo o curiosidad. 2 días después, cuando el mensajero tocó mi puerta, ahí estaba. Una caja envuelta en papel dorado. Sin nota. Sin remitente. Y aunque prometí no abrirla antes de Navidad, no pude evitarlo. Dentro había una carta y algo más. La carta comenzaba con mi nombre escrito con tinta azul. Sara, si estás leyendo esto es porque ya entendiste que la verdad no siempre libera, pero sí limpia. Y junto a la carta, un sobre cerrado con el logotipo de un banco. Dentro, un comprobante de transferencia. Mi madre había devuelto cada peso que pagué aquella Navidad. Me quedé mirándolo largo rato, con las lágrimas contenidas. No era un perdón, ni una reconciliación, era una reparación, y a veces, eso era suficiente. Esa noche, encendí las luces de mi pequeño árbol, puse música suave y serví una copa de vino. Por primera vez en muchos años, no extrañé a nadie, pero mientras brindaba sola en el silencio, mi teléfono vibró. Un número desconocido, una sola línea. Tu historia aún no ha terminado. Faltan verdades por salir. El vaso se detuvo a medio aire. Mi sonrisa se borró. Y supe, con esa certeza que se siente en el pecho,
que el pasado todavía no me había soltado. Esa noche apenas dormí. El mensaje seguía en mi cabeza, repitiéndose como un eco imposible de apagar. Tu historia aún no ha terminado. Faltan verdades por salir. Intenté convencerme de que era solo alguien buscando atención, pero algo en mi instinto me decía que no era una coincidencia. A la mañana siguiente, mientras desayunaba, volví a revisar el número. No tenía foto, ni nombre, pero el prefijo era de Monterrey. Por un momento pensé en borrarlo, en fingir que nada había pasado, pero ya había aprendido que el silencio solo pospone lo inevitable. Le respondí, ¿quién eres y qué más sabes? Pasaron horas sin respuesta, hasta que a las 6 de la tarde llegó un nuevo mensaje. No quiero dinero ni atención, solo quiero que sepas que esa Navidad no fue la primera vez que usaron tu esfuerzo. Hay más. Me quedé paralizada. ¿Más qué? Escribí. La respuesta llegó casi al instante. Revisa el archivo que tu madre guardó en el cajón de su escritorio. Hay recibos a tu nombre. Ella movió dinero de tu cuenta desde hace años. Sentí cómo la sangre se me helaba. No podía creerlo, pero mi corazón sabía que era cierto. Recordé las veces que, en mi juventud, el saldo de mis ahorros no coincidía con lo que yo había calculado. Siempre pensé que era un error del banco, o que yo había gastado de más. Tomé el teléfono y marqué a mi padre. Contestó rápido, como si estuviera esperando mi llamada. «¿Papá? ¿Hay algo que debas contarme?», pregunté sin rodeos. El silencio del otro lado duró demasiado. Sara suspiró. «No sé cómo decirte esto sin empeorarlo». Su voz tembló. «Tu mamá tomó dinero de tus ahorros varias veces. No por maldad, según decía ella, sino para equilibrar lo que gastábamos en Jessica». Me quedé muda. «Yo se lo advertí», continuó él, «pero dijo que lo devolvería cuando pudiera. Nunca pensé que llegaría tan lejos. El aire se me escapó del cuerpo. Era como si cada pieza encajara finalmente en su lugar. Esa necesidad de control, esa insistencia en que no necesitaba reconocimiento, todo había sido una forma de justificar el abuso. Colgué sin decir nada. Me senté en el sofá y abracé mis rodillas. No lloré, no grité, solo dejé que la verdad se asentara. No era rabia lo que sentía, era una liberación amarga. Porque la justicia, cuando llega tarde, ya no duele igual. Solo confirma lo que uno siempre supo en silencio. Pasaron semanas antes de que pudiera volver a Monterrey. Fui directamente a la casa. Mi madre estaba en el jardín, regando las plantas como si nada hubiera pasado. Me observó acercarme con expresión resignada. «Ya sabes todo, ¿verdad?», dijo sin girarse. «Sí». Dejó la manguera, se limpió las manos con un trapo y se volvió hacia mí. No fue por egoísmo, fue por miedo. «¿Miedo a qué?», pregunté. «A perder el control, a que te alejaras. Siempre fuiste más fuerte que todos nosotros. Yo solo no quería que lo notaras». Me quedé callada. Esa confesión, más que justificarla, la hacía humana. Una mujer atrapada en su propio reflejo de perfección. «Te perdono, mamá», dije finalmente. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Por qué? Después de todo lo que hice, ¿por qué no lo hago por ti? Lo hago por mí. Quiero soltar esto». Nos quedamos en silencio, mirando el jardín. Era la primera conversación sincera que teníamos en años. Antes de irme, ella sacó un sobre del bolsillo de su bata y me lo entregó. «Esto es todo lo que quedaba», dijo. «No te lo di antes porque no sabía cómo hacerlo». Lo abrí. Dentro había una libreta bancaria, los recibos de las transferencias y una nota escrita a mano. «Usé lo tuyo para mantener lo que ya estaba roto, pero tú usaste tu dolor para construir algo nuevo. Eso es lo que me diferencia de ti. Te amo, aunque no sepa demostrarlo». Guardé la libreta en mi bolso y me alejé sin mirar atrás. El perdón no siempre se pronuncia. A veces solo se siente en el aire. Un año después, la vida era distinta. Me mudé definitivamente a Guadalajara, ascendí en la empresa y comencé a dar charlas sobre independencia emocional y autoestima. Usaba mi historia, sin nombres ni detalles, para hablar de cómo el amor sin límites puede convertirse en una jaula. Jessica se fue a vivir a Mérida. A veces intercambiábamos mensajes cortos, cordiales. No éramos hermanas cercanas, pero por primera vez tampoco éramos enemigas. Mi padre y yo hablábamos cada domingo. Nuestra relación era simple, sin peso, sin expectativas. Y mamá siguió en Monterrey, cuidando su jardín, enviando una carta cada Navidad. Nada de promesas, solo gestos pequeños. Una receta, una foto del árbol, una frase sencilla. «Espero que estés bien». Yo solía responder con lo mismo. «Estoy en paz». Aquella última Navidad encendí mi propio árbol, el más pequeño que pude encontrar. Puse una copa de vino junto a la ventana y observé las luces parpadear sobre la ciudad. Pensé en todo lo que había pasado, en cómo el silencio me enseñó más que cualquier consejo. Y entendí algo. No siempre se trata de ganar, sino de recuperar la voz que te arrebataron. Sonreí. El teléfono vibró.
Era Jessica. «Feliz Navidad, hermana», dijo con una voz tranquila. «Feliz Navidad», respondí. «¿Sabes qué es lo mejor?», añadió. «Que este año nadie tuvo que pagar por la felicidad de los demás». Reí. «Por fin lo aprendimos». Colgamos. El reloj marcó la medianoche, y por primera vez en muchos años, el silencio no dolía. Era paz. Era cierre. Era libertad. Sara se mudó a Guadalajara definitivamente. Dirige su propio equipo y ayuda a otras mujeres a recuperar su independencia emocional. Ya no busca aprobación, solo coherencia. Jessica vive en Mérida, trabaja en diseño de interiores y mantiene una relación distante pero cordial con su hermana. A veces se envían fotos de los amaneceres, como símbolo de nuevos comienzos. Mariela, la madre, sigue en Monterrey, más silenciosa, más humana. No volvió a hablar de apariencias, solo de flores. Roberto, el padre, visita a ambas hijas por separado. Dice que ahora entiende que la paz familiar no se consigue con silencio, sino con verdad. Y así, cada uno siguió su camino, cargando con las consecuencias de sus actos, pero también con algo que antes no conocían, la certeza de que el amor, cuando se limpia del miedo, deja de doler.